quieren que todos los peruanos, incluyéndome y a todos los pro vida, cristianos, evangélicos, judíos, católicos, con nuestros impuestos paguemos la píldora del día siguiente para que se reparta en todos los colegios o las entidades que lo repidan, o sea, Oscar, cómplices morales. ¿Dónde nos vamos ahora, señora Magariño? Oscar Ugarte, exministro de Salud, está conectado con nosotros. Oscar, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Oscar, yo lo decía, ¿va a terminar esto con la discusión? Bueno, por lo menos con respecto a la llamada píldora del día siguiente, esperemos que sí, ¿no? Que acá termine la discusión, ¿o no? Bueno, yo también espero eso y espero que termine la testarudez, porque eso es lo que viene pasando. Mira, el tema de la píldora del día siguiente lleva 22 años. Fue aprobada en la gestión del doctor Eduardo Pretel el año 2001. Y se aprobó con los mismos criterios científicos, que es para evitar un embarazo no deseado. Y sin embargo, eso que se aprobó fue en el gobierno de transición del presidente Paniagua a finales, y en la gestión siguiente, ya en el gobierno del presidente Toledo, simplemente no se aplicó. Entonces hubo una demanda desde la sociedad civil para exigir que el Ministerio de Salud aplique esa norma que era positiva, justamente para poder otorgar a la población las facilidades de recibir esta píldora en caso que así lo necesitase, que sin embargo estaba en la venta comercial. O sea, quienes podían tener dinero podían acceder a ella, pero la población de menos recursos no podía. En esa oportunidad, grupos conservadores se opusieron a esta demanda, y fue también en diversas instancias hasta el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, el año 2005, acordó lo mismo que está acordando ahora, que el Ministerio de Salud distribuya. Bueno, se empezó a distribuir, era la época de la ministra Massetti en esa oportunidad, pero sin embargo, estos grupos conservadores hicieron una demanda contra la aplicación de esto que el Tribunal Constitucional había concedido. Y curiosamente, ganaron en primera instancia. En segunda instancia no lo ganaron. El Ministerio de Salud defendió la posición de seguir aplicando la píldora. Y el 2009 el Tribunal Constitucional, contrariamente a lo que había fallado años antes, dijo que no se debía distribuir, y le ordenó al ministerio que no se distribuya. Ahora ha habido una demanda desde la sociedad civil porque se está discriminando en sus derechos a la población, porque se puede acceder si uno tiene plata, y quien no tiene plata para comprar en la farmacia no puede acceder. Ahora también se han recorrido las tres instancias, nuevamente hasta el Tribunal Constitucional, que ha fallado y ha resuelto un tema que en el 2009 el Tribunal Constitucional se puso de costado. ¿Cuál es? Este argumento que esgrimen los grupos conservadores, si esta píldora es abortiva o no. ¿Por qué decían que es abortiva? Porque decían que actuaba cuando el óvulo es fertilizado por el espermatozoide y cuando se va a anidar en el útero para que siga su desarrollo ese embarazo, ahí actuaba y le impedía anidarse en el útero, y por eso era abortivo, decían los argumentos. Bueno, ya en esa época, en el 2009, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, los organismos científicos y por lo tanto el Ministerio de Salud decían que no es cierto eso. ¿De dónde sacan eso? Eso ya ha quedado demostrado que no es así. Pero el Tribunal Constitucional, ¿qué dijo?
Bueno, no sabemos. No sabemos si es abortiva, no sabemos si no es abortiva. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero la ciencia decía que no es abortiva. Los que decían que sí eran los grupos conservadores. Y por eso dijeron, porque hay duda, le prohibimos al Ministerio de Salud que siga distribuyendo. Bueno, eso ahora el Tribunal Constitucional ha dicho no es abortiva. ¿Qué es lo que argumentamos durante años? ¿Qué cosa ha sido lo nuevo? Porque la posición de la Organización Mundial de la Salud es la misma. La Organización Panamericana de la Salud es la misma. Los organismos científicos internacionales es la misma. El Ministerio de Salud es la misma. Lo único nuevo es que la FDA, es decir, el organismo regulador de Estados Unidos, hace poco ha dicho también, se ha demostrado que no es abortivo. Ya, pero eso le suma, digamos, una opinión más. En buena hora que el Tribunal Constitucional ha hecho caso de eso y ha determinado que al no ser abortiva, por lo tanto, el Ministerio de Salud está obligado a distribuir justamente para las poblaciones de bajos recursos, no como un método regular de planificación, sino para ser usado, como su nombre lo indica, como anticoncepción oral de emergencia. Es decir, cuando fallan los otros métodos o cuando hay, por ejemplo, en los casos de violación. Ahí está perfectamente indicado y no se podía usar por el argumento anterior. Entonces, yo también espero, Nicolás, que después de esta larga batalla legal, y yo saludo a quienes hicieron la demanda y los organismos desde la sociedad civil que han apoyado este proceso, que ya esto sea definitivo. Ahora, porque no puede ser que el Tribunal Constitucional tenga 3 sentencias sobre lo mismo. ¿Cuándo se ha visto eso? Y yo creo que ya ahora debería ser definitivo y me alegro por eso. Oscar, acaba de publicar en el Twitter el pastor Cristian Rosas, que es uno de los miembros del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, diciendo que van a seguir con esto que tú dices, ya que esperas, que yo también espero lo mismo, van a seguir. No tienes inconveniente que escuchemos al pastor Rosas, ¿no es cierto? A Cristian Rosas, ¿no? No, por supuesto. Lo tenemos precisamente en la línea porque acá escuchamos a todos, así a veces no nos gusta lo que digan. Escuchamos a todos, siempre. Cristian, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la llamada y por la oportunidad. Te escuchamos, Cristian. ¿Cuál es tu posición sobre lo que ha decidido el Tribunal Constitucional? Mira, el Tribunal Constitucional ha acogido la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OMS y la FDA de que la vida empieza en implantación del embrión en el útero. Por eso consideran que todo lo previo no es abortivo. Pero esa definición de la vida no es una posición ni médica ni científica, sino política. La concepción siempre se ha entendido que inicia en el preciso instante de la fertilización, cuando el esperma fertiliza el óvulo, porque ahí inicia una nueva genética, un nuevo génesis, un nuevo ADN. Y después de 12 días ese embrión concebido inicia su viaje a la implantación. Entonces, decir que la vida empieza en la implantación y no en la fertilización no es una opinión científica, sino una opinión política. Entonces, la Constitución Política del Perú claramente establece que el concebido es sujeto de todo derecho, cuanto le convenga. Ahora el debate es cuándo es el concebido, desde implantación, que es lo que dicen los organismos multilaterales, o desde la fertilización. Nosotros creemos que es en el instante de la fertilización donde inicia la nueva vida, porque ahí inicia un nuevo código genético, un ADN único e irrepetible. Y eso es digno, porque merece vivir, no merece ser interrumpido en su libre y natural desarrollo. Por esa razón, nuestra propuesta es modificar la Constitución en el artículo 2.1, donde ya dice que el concebido es sujeto de derecho, para precisar concebido, paréntesis, entiéndase desde el momento de fertilización. De esa forma, entonces, se entiende lo que la farmacéutica de la píldora del día siguiente actualmente dice. Ellos advierten que la píldora
podría impedir la implantación, es decir, podría ser abortivo. Por tal motivo es que nosotros, para evitar la posibilidad del aborto, queremos precisar que se defiende la vida y la consideramos digna. ¿Qué es lo que tiene dignidad? Como lo establece la Declaración Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos, que ha sido aprobada por resolución en la ONU, que la dignidad es intrínseca al genoma humano. Y el genoma ya aparece en la fertilización. O sea, desde la fertilización hay dignidad inherente y hay derecho a que viva, no a que sea interrumpido en su libre desarrollo. ¿Tú qué dices, Oscar, a lo que acabas de escuchar? Eso no es cierto. No es cierto por una razón. Es decir, la decisión del Tribunal Constitucional, basada en las evidencias de los organismos internacionales, como es la Organización Mundial de la Salud, la OPS y ahora más recientemente la FDA de Estados Unidos, no discute cuándo empieza la vida. Exitosa. Ese no es el punto. Lo que ha definido, todos estos organismos han definido, es si el medicamento levonorgestrel interrumpe la posibilidad que el óvulo fecundado se anide en el útero. Ese es el punto. Entonces, el argumento era que sí impedía. Y el Tribunal Constitucional en el 2009 dijo, bueno, no sabemos si impide o no impide. Independientemente de la discusión de cuándo empieza la vida, eso no está en discusión en este caso, sino si impide o no impide. Bueno, ha quedado demostrado que no impide la anidación. Y por eso es que en casos en que se usa la píldora, pero cuando el embrión, mejor dicho, el óvulo fecundado ya está instalado en el útero, no se produce nada. Es decir, no se altera el curso de los acontecimientos y la gestación continúa. Entonces, creo que es una tergiversación plantear que el punto de discusión es cuándo empieza la vida. Esa es otra discusión, pero esa no es la discusión que dice si es que la píldora al día siguiente, el levonorgestrel, impide la anidación en el útero o no lo impide. Todos los organismos internacionales han dicho que no impide, incluyendo la FDA. Entonces, bueno, por lo dicho... Nicolás, sí, Cristian, te escuchamos, Cristian, sí. Sí, me gustaría aclarar que la OMS o la FDA o la Corte Interamericana de Derechos Humanos no fabrican la pastilla y no tienen ninguna responsabilidad jurídica, por eso pueden opinar lo que quieran. Yo estoy citando lo que los fabricantes actualmente establecen en la píldora. Si uno compra ahorita una caja de la píldora del día siguiente que lo venden en las farmacias, va a leer lo que las 4 farmacéuticas aprobadas en Perú, Glanique, Tivex, Postinor y Nortrel, claramente advierten que podría impedir la implantación. Eso no tiene nada que ver aquí la OMS, ellos no tienen ninguna responsabilidad jurídica. Ellos pueden opinar lo que quieran, porque ellos no son responsables por lo que se venda a los peruanos. Entonces creo que hay una tergiversación porque se cita fuentes que no tienen él en este entierro, no tienen nada que ver. Ellos no tienen ninguna responsabilidad jurídica. A nosotros como peruanos, ¿qué nos interesa lo que opinen ellos? Acá lo que nos interesa es las farmacéuticas que venden en las farmacias una píldora que va a ser consumida por los peruanos, ¿qué nos advierte que son sus efectos? Y ellos mismos, los fabricantes, advierten que impide la implantación, la implantación al útero de un embrión fertilizado. Es decir, interrumpen el viaje del embrión de las trompas de falopio al útero porque llena de mucosidad el endometrio. Entonces no lo mata directamente, lo asfixia, lo bloquea. Es un homicidio culposo, se podría decir. Entonces es muy sutil decir que no mata al embrión. Claro, no lo mata de forma directa, pero indirectamente sí, porque ha bloqueado su tránsito con mucosidad en el endometrio. Y aquí no tiene nada que ver la opinión ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni la FDA, ni la OMS, porque ellos no tienen responsabilidad jurídica de lo que produce esta farmacéutica. Bueno, no, tenemos que citar a lo que admiten. Estamos claros entonces en que esta discusión no ha terminado y ustedes van a insistir, o sea, van a presentar un proyecto de reforma constitucional. ¿Pero dónde? ¿A este Congreso que tiene 6% de aprobación y 91% de gente que no los quiere?
O sea, este Bueno, Congreso sin será ninguna ocasión. legitimidad que podría aprobar la propuesta de ustedes, Cristian, ¿ah? Porque yo creo Sí, que ahí pueden tener mayoría, pero esperemos. ¿cuánta legitimidad tiene en el Perú este Congreso para una reforma constitucional como la que ustedes proponen? Bueno, yo creo que ese es un punto, digamos, que se considera, ¿no? Pero al final, ante un imperativo moral, queda pues completamente descartado, porque es un imperativo moral defender la dignidad humana, la vida. Y la vida hay que defenderla porque es un milagro, o sea, merece desarrollarse libremente, no se le puede interrumpir al embrión su libre viaje y transporte al útero. ¿Y qué tiene que ver la opinión de la OMS? Yo creo que hay mucho complejo en el Perú de inferioridad. Creemos que necesitamos la opinión de entidades extranjeras que no tienen ninguna responsabilidad jurídica en la materia. O sea, su opinión es absolutamente irrelevante. Lo que nosotros tenemos que analizar y ver es que si los peruanos por nacer van a ser impedidos de nacer, o sea, la gran nación peruana va a verse perjudicada por unos químicos que no reconocen la dignidad, y peor aún, quieren que todos los peruanos, incluyéndome y a todos los pro vida, cristianos, evangélicos, judíos, católicos, con nuestros impuestos paguemos la píldora del día siguiente para que se reparta en todos los colegios o las entidades que lo repidan, o sea, Oscar, los cómplices morales. ¿Qué dices tú, Oscar, sobre lo que acabas de Bueno, decir? que ahí se está tergiversando nuevamente, porque lo que el señor dice es que el laboratorio a quien le da el 100% de la autoridad sobre este tema frente a los organismos internacionales reconocidos a nivel mundial, diría que sí es abortivo, y no lo dice. Como él mismo, y se confunde entre una y otra afirmación, el inserto que data de los años 90, el inserto dice podría tener. O sea, el propio laboratorio no lo afirmaba. Ahora el señor dice que sí afirma categóricamente y esa es la verdad. No es cierto. Tanto así que la posición de la FDA le dice a los laboratorios que modifiquen su inserto, porque está diciendo algo que es erróneo. Entonces, no es cierto, y eso lo declaró la Organización Mundial de la Salud, la OPS, etcétera, que el efecto que tendría la píldora del día siguiente, el levonorgestrel, sería impedir la anidación. Entonces, está clarísima la posición. Sin embargo, efectivamente, las posiciones conservadoras van a seguir afirmando lo que quieran afirmar, van a iniciar seguramente otra cuarta batalla legal, lo que es un absurdo, ¿no? Pero lo que no dice el señor es, ¿y por qué no proponen una ley para que impida que se venda en las farmacias para quien tiene el dinero que la pueda comprar? ¿Por qué no? Y se quedan callados frente a eso. Y solo impiden que la acción pública, que tiene que velar por los derechos de los más pobres de la población, los más vulnerables, puedan proveer eso que la economía no les permite, que es comprar en la farmacia donde libremente se vende el levonorgestrel. Sí, Nicolás, me gustaría precisar dos puntos concretos. No es que yo esté mencionando que la píldora interfiere con la fertilización o previene la fecundación. Estoy citando textualmente lo que dice la farmacéutica Tibex, Postinor, Glanige, Nortrel, que son las autorizadas para vender esto en el Perú. O sea, no es una postura personalísima. Estoy citando la advertencia que claramente establece la farmacéutica sobre los efectos de la píldora. Número 2. Yo estoy de acuerdo que no se debe de vender tampoco en las farmacias, porque la dignidad humana es de todos, o sea, no se le puede vulnerar al niño con un precio. O sea, si hay plata, se le compra la píldora del siguiente para abortarlo, y si no hay plata, que viva, ¿no? Hay que proteger toda vida humana de todos los extremos. Tercero, no se puede hacer cómplice a los cristianos, judeocristianos, católicos pro vida, a que con sus impuestos se esté financiando el impedimento de la implantación de un embrión que refleja la imagen y semejanza de su creador, que para nosotros es sagradísimo. Entonces, aquí
se olvida que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que no es abortivo porque hubo un caso, el caso Artavillo contra Costa Rica sobre fertilización in vitro, donde la Corte Interamericana decidió que la vida empieza en implantación. Entonces, claro, si la vida empieza en implantación, que es la posición de la OMS, la Corte Interamericana y la FDA, entonces la píldora del día siguiente que impide la implantación no es abortiva. Eso hay que entenderlo con claridad. O sea, no es que nueva evidencia científica haya aparecido, no, es una nueva postura política. Cristian, o sea, esta discusión claramente va a continuar, pero hay algo que yo sinceramente no termino de comprender. Cotidianamente, es más, seguramente en el momento que estamos hablando están ocurriendo abortos. En algunos casos de gente que tiene dinero, en clínicas privadas, en consultorios privados, con todas las facilidades y por supuesto tienes que pagar. No sé cuánto están pagando, pero cuesta. Y en este mismo momento, mujeres pobres, sobre todo jóvenes, se están sometiendo a prácticas abortivas en las peores condiciones. En las peores de salubridad, y muchas veces eso les cuesta la vida o perder la posibilidad de tener hijos en el futuro. Y esto ocurre porque no tienen acceso a información, ni, lo cual supondría educación sexual en los colegios, ni tienen acceso a métodos anticonceptivos de manera gratuita. Por eso yo no entiendo la posición de ustedes. Están en contra del aborto, pero están en contra de todos aquellos métodos que podrían evitar que una mujer tenga que recurrir a la posibilidad de decidir sobre si tener un aborto o no. Entonces, estás en contra del aborto, pero creas las condiciones para que el aborto sea una práctica muy común en el Perú. Mira, una precisión. Nosotros no estamos en contra de los anticonceptivos. Estamos en contra de los métodos abortivos, como el impedimento y la implantación. Pero quisiera responder a la analogía que presentas. Es como decir, en este instante en el mundo hay ladrones de cuellos blancos, ejecutivos que están robando, y hay ladrones que arriesgan su vida robando en un micro y los pueden disparar o matar o los pueden atrapar un policía. O sea, el delito no se justifica por la manera que se ejecute. Un delito es un delito. La vulneración de una vida humana, de su dignidad, es una violación que debe ser castigada en los ricos y en los pobres, sin distinción alguna. Entonces no se puede facilitar la concretización, la perpetración de un crimen basado en una piedad socioeconómica. Lo que es malo es malo. Es malo entre los ricos, es malo entre los pobres. Toda vida humana tiene una dignidad inherente que es intrínseca y está vinculado al genoma humano. Así lo establece la Declaración Universal del Genoma Humano y Derechos Humanos, adoptado por resolución en la ONU. O sea, el genoma es lo que le da la dignidad intrínseca al ser humano, y el genoma pero Cristian, pero no están contestando a mi pregunta. Ustedes están en contra del aborto, pero están en contra también de los métodos anticonceptivos, de la píldora. No de los métodos anticonceptivos, sino de los métodos abortivos. O sea, es cierto que la píldora tiene dos primeros efectos que son anticonceptivos. Si esos fueran los únicos efectos, no habría ningún problema con la píldora el día siguiente. El problema va por el famoso tercer efecto de la píldora. El tercer efecto de la píldora dice que cuando el espermatozoide ha fertilizado el óvulo y está en la trompa de Falopio, ya hay un nuevo embrión, un nuevo génesis, un nuevo genoma, una nueva genética. Inicia su viaje a los 12 días desde la trompa de Falopio por el endometrio para implantarse. No, pero Cristian, pero no está contestando a mi pregunta. ¿Ustedes están a favor de que en los centros de salud se distribuya preservativos, se distribuya píldoras anticonceptivas, se pueda realizar prácticas como la ligadura de trompas, la vasectomía o la inserción de estos métodos que hay ahora en el brazo, ¿no? De degradación lenta o de dispositivos intrauterinos? ¿Ustedes están a favor de eso o en contra? Mira, es una muy buena pregunta. Nosotros no estamos en contra de los anticonceptivos en general, pero sí no necesariamente proponemos o avalamos pagar o subvencionar esos métodos para distribuirlos o imponerlos en la demás población. ¿Por qué? Porque cada uno es libre de decidir. Por ejemplo, en Inglaterra, la Universidad de Nottingham, en el año 2008 hizo un estudio que cuando hubo la gran crisis económica se tuvo que cortar todo el presupuesto para la repartición de anticonceptivos. ¿Y cuál fue el resultado después de unos años? Disminuyó el embarazo no deseado en adolescentes, disminuyó las enfermedades de transmisiones sexuales. Es fácil decir que ante más anticonceptivos hay menos embarazo no deseado, sí, porque la evidencia muestra lo contrario. Cristian, tenemos que terminar. Un minuto a nuestro invitado original,
Oscar Ugarte, Ok. creo que ha sido importante escucharte, Cristian, y por supuesto vas a tener acá, como siempre, el espacio abierto para exponer tus puntos de vista. Tenemos un minuto para terminar, por favor, Oscar, si puedes cerrar esta conversación. Bueno, lo que yo tengo que reafirmar es que la posición de los organismos internacionales, de la FDA, que es lo que ha tomado como base el Tribunal Constitucional, no es la discusión de en qué momento empieza la vida, sino si el efecto del levonorgestrel, que es la píldora del día siguiente, impide la anidación del óvulo fecundado o no. Y claramente han dicho, no impide. Por lo tanto, no impide que pueda instalarse y generarse un nuevo ser o desarrollarse un nuevo ser. Eso es clarísimo. Pero obviamente quien no quiere entender, nunca va a entender. Y quienes tienen que seguir Es que ellos insistiendo no en una fabrican la posición pastilla. equivocada lo van a poder hacer. Pero el derecho que el Tribunal Constitucional reconoce para que las personas acudan al ministerio y el ministerio esté obligado a entregar es un hecho, y yo creo que eso hay que saludar y debe ser aplicado inmediatamente. Sí, tenemos que terminar por hoy. Por supuesto, comprometemos a abrir este espacio para esta discusión, como lo hemos hecho siempre, Cristian. Tú puedes dar fe de eso. Sí, por supuesto que sí. Yo solamente quiero terminar con una preocupación. Me parecería un gravísimo error y una falta de respeto a la inmensa mayoría de peruanos que una modificación de la Constitución de estas características como la que ustedes proponen se realice en este Congreso en el que la inmensa mayoría del país no confía y no cree y en quien no se siente representado.